Hola, hermanos? Buenas tardes. La verdad es que cuando supe que me tocaba esta palabra, se reía el David, eh, es una de esas, uno de esos textos, una de esas prédicas que son algo complejas, la verdad. Y, y tiene que ver porque nos confronta, ¿verdad? Nos confronta y dicho a los chilenos, nos tira palos, porque todos nosotros pegamos con relación a este texto. Lamentablemente nadie puede decir que está exento a ello, ¿verdad? Y lo primero que quiero decir es que claramente me confrontó cuando lo estaba preparando y, y no me siento mejor que ustedes por estar acá, ni por poder exponerla. De hecho, soy tan pecador como cualquiera de ustedes. Así que eso era importante decirlo también. Em, la idea central de este pasaje de Santiago tiene que ver con el poder y de forma específica con su aplicación errada. Las personas en alguna posición de liderazgo caen presa de su fascinación. Incluso esto puede suceder en el mismo liderazgo de la iglesia. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene el poder de causar dolor en los demás. Y esto solamente con lo que podemos decirles. O sea, con lo que pueda salir de nuestra boca. Acompáñame a orar. Querido Padre, gracias por este tiempo que podemos tener. Gracias por poder abrir tu palabra, Señor, por escudriñarla, por poder eh, saber qué es lo que tú nos has estado, Señor, comunicando por todos estos años, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y, y te pido que podamos recibirla, Señor, abrir nuestros corazones, nuestro entendimiento, para, para poder entender que lo único que tú quieres es bendecirnos, Señor. Es hacernos, Señor, que nos hagamos cargo, Señor, de lo que somos y del pecado que está en nosotros. Y cómo tú, Padre, por medio de Santiago, nos quieres mostrar aquella verdad. Y, y te quiero pedir que este tiempo pueda ser de gran bendición y que tú te puedas manifestar por medio de este texto, Señor, y me puedas usar como así tú lo desees, Señor. Que, que lo que salga por mi boca, Señor, sea lo que tú quieres mostrar a tu pueblo, Señor. Ménguame a mí, Señor, y exáltate tú. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando vemos, por ejemplo, en algunos fenómenos de la historia, nos damos cuenta que hubo muchos hombres que comenzaron su camino haciendo acciones que mostraban su capacidad y que fueron fortaleciendo poco a poco la confianza en una nación. Pero el poder político muchas veces es peligroso. Hoy que estamos en una fecha especial, ¿verdad? Precisamente porque es poder. El poder es complejo. Por ejemplo, Hitler no habría sido más que un insignificante y normal hombre insatisfecho si es que no hubiera sido presa de la ambición y de las ansias de poder. ¿Usted sabía, por ejemplo, que Hitler, cuando fue elegido canciller en Alemania en 1933, 6 años antes de la Segunda Guerra, él vino a poner estabilidad y esperanza en una nación sacudida por los desastres de la Primera Guerra, y en donde la inflación llegó a convertirse en una de las más altas en la historia contemporánea? En ese contexto, tomó el mando Hitler y lo llevó a convertirse en 6 años en una potencia nuevamente. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Pero ya sabemos en qué se convirtió todo esto y qué pasó después, debido a esas ansias de poder. El abuso indiscriminado en los derechos humanos, en donde se persiguió, se torturó y eliminó a millares de personas que no correspondían con la búsqueda de esa raza aria, de esa raza perfecta, según él, y que mermó pueblos enteros, incluyendo a más de 6 millones de judíos y de más de 50 millones de seres humanos. Termina la guerra. Y todo esto por las ansias ciegas de dominio y de poder.
Y como último dato, ¿sabía usted que la elección de este hombre como canciller fue posible en las votaciones por una inmensa mayoría del pueblo protestante? O sea, cristianos como usted o como yo. Cuando tenía 18 años, recuerdo que los que más me conocen saben que me gusta el tema, bueno, más antes que ahora, de subir cerros. ¿Ya? Me gusta eso. Eh, ahora he estado como bien flojo en realidad con eso, pero hubo un tiempo en que era bueno, la verdad, y me gusta harto. Y me acuerdo que a la edad del Benja más o menos, estaba ahí en mi cima, había llegado arriba, y estaba viendo el horizonte. Y recordaba una escena de una película que ahora es antigua, pero ahí era nueva, que era El Rey León. Y hay una frase que, que le dice Mufasa a Simba. Y le dice, mira, dice, todo lo que ven tus ojos, Simba, hasta donde se pierde tu mirada, algún día será tuyo. Recordaba eso cuando estaba en la montaña. Pensaba, ¿qué daría yo por todo lo que mis ojos están viendo algún día fuera mío? Pensaba. Imagínense. Había orgullo ahí, hermano, había orgullo. Un corazón ambicioso. Había soberbia, entre otras cosas. Tiempo después, muchas cosas cambiaron. Pero el tema importante es que había un corazón que me estaba engañando y que necesitaba ser definitivamente tratado por el Señor. Irónicamente, hoy veo hacia atrás, hacia un joven de casi 20 años, y doy gracias al Señor por lo que hizo en mí, empezando por conocerlo, experimentar claramente algo más importante que poseer más allá de lo que mi vista lograba alcanzar, ¿verdad? Gracias al Señor, Él ha ido tratando mi carácter, porque en verdad los que me conocieron antes, claramente no es la persona que soy ahora. He cambiado bastante y creo que para bien gracias solamente al Señor y su trato en mi vida. ¿Por qué les cuento esto? Porque este es uno de los anhelos más profundos en nosotros, el anhelo de poseer, de pretender tener más, de aspiraciones cegadas que lo único que logran es ir más allá de lo que realmente necesitamos. Anhelos de reconocimiento que exalten nuestra autoestima, que nos hagan pensar que podemos ser más valiosos de lo que creemos ser. El punto es que necesitamos imperiosamente que el Señor nos transforme, nos moldee, nos haga aptos para ser usados en sus propósitos y logremos ver más allá de lo que nuestro turbado corazón pueda anhelar. El capítulo 3 de Santiago comienza con una advertencia muy clara para aquellos que quieren algún tipo de liderazgo en la iglesia, a que, o que anhelan tener posiciones de reconocimiento o de autoridad dentro de la comunidad. Pero si se fijan, rápidamente desde el versículo 2 empieza a hablar sobre la lengua. Y uno se pregunta de inmediato, ¿qué relación tiene una cosa con la otra? ¿Qué relación hay entre desear una posición de liderazgo o de enseñanza en la iglesia con lo que pueda salir por mi boca? Y lo asombroso es que tiene todo que ver. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Me gustaría leerles la versión NTV rápidamente para que podamos comprender un poco mejor, de manera más sencilla, qué desea expresarnos Santiago. Dice, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas
o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Como les comentaba hace un momento, el versículo 1 nos habla de las personas que desean tener posiciones de autoridad y reconocimiento dentro de la iglesia, específicamente en lo que se refiere a la enseñanza. Dice, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Ahora, es importante que les comparta algunos puntos ante esta idea o deseo, que puede ser muy válida, pero hay algo más profundo abajo, y que tiene que ver con la visión errada de lo que significa estar en estos puestos de responsabilidad. Por ejemplo, gran parte del crecimiento que usted puede ver acá y del buen camino que llevamos como congregación y su buen crecimiento no se debe exclusivamente a los que podamos estar acá adelante, desde este púlpito, sino que gran parte de ese crecimiento proviene de cómo el Señor obra por medio de otros hermanos que muchas veces usted no ve. Me refiero a reuniones de oración, hermanos que se juntan a planificar, hermanos que vienen a ordenar, a hacer el aseo, a juntarse para discipular, etcétera. Ustedes mismos piensen, ¿por qué están sentados acá? ¿Fue alguien de nosotros quien les compartió el evangelio? ¿O fue otro hermano que les predicó, lo motivó o lo orientó a venir a este lugar? Puede ser perfectamente un hermano que tal vez no es tan visible, o tal vez nada visible, el que lo motivó a estar sentado hoy acá. Por eso es muy importante que sepamos que muchas veces los que sostienen la iglesia son personas no muy públicas, personas que están orando por ti y orando por mí. Orando, por ejemplo, para que lo que yo esté hablando ahora sea la palabra del Señor compartida con fidelidad y no una muestra de algo que solo provino de mis deseos y de lo que yo quería decir. Imagínense si no hubiera ninguna persona orando para, en este caso, para que yo exprese de una manera fiel esta palabra. Tal vez estaría hablando puras leceras y no lo que el Señor realmente quiere comunicar a su pueblo. Lo que intento decirte, hermano, es que no te lleves una impresión equivocada. El que está acá adelante con el micrófono, parado en el púlpito, no es el bacán, no es el que la lleva. Muchos de los bacanes no los van a ver acá adelante. Son aquellas personas de oración constante, con un gran espíritu de servicio, que se niegan a sí mismos para traer el reino de Dios lo más cerca de usted posible. Que su alegría es servir, que no están ni ahí con ser reconocidos ni recibir aplausos, sino en compartir con ustedes las bondades del Padre. Esas personas son las que llegan más temprano, las que preparan las cosas para que usted cuando llegue después pueda estar sentado cómodo en su silla y a gusto en su lugar. Los que suben los mensajes a internet, los que abren sus casas, sus puertas para recibir a los hermanos durante la semana en los grupos de vida, por ejemplo. Y gracias que el Señor obra por medio de estos hermanos, la iglesia puede seguir adelante. Ahora, ojo, porque lo que expresa Santiago en el versículo 2 empieza a mostrarnos más profundamente esta realidad. Santiago muestra que aquellos que tenemos la misión de estar acá adelante y pararnos frente a ustedes, claramente tenemos una responsabilidad mayor. Dios, querido amigo, me va a exigir a mí, David Garrido, cuentas de manera más severa que quienes no les toca estar parados acá o que no les toca enseñar. El Señor me juzgará de manera más severa por el solo hecho de entregar su mensaje de manera correcta. Entonces, no pretendas estar en posiciones de autoridad o de reconocimiento en la iglesia sin saber claramente lo que eso significa. Eso nos está diciendo Santiago. Y más ahora donde estamos en tiempos en donde mientras más alto estemos en las esferas de autoridad, supuestamente mucho mejor es para nosotros. Por ejemplo, en el libro de Tito se nos muestra que obispo y un presbítero son sinónimos. Tito 1, se lo dejo de tarea ahí. O Primera de Timoteo 3. El presbítero es un obispo de la iglesia. Y aunque es un cargo importante, no está por sobre el pastor.
esto se distorsionó mucho en la Edad Media, en donde la Iglesia Católica lo cambió y generó este escalafón, en donde el obispo sí estaba por sobre el pastor y se le debía rendir una especie de pleitesía. El problema es que poco a poco esto fue mutando. Y en la actualidad, el corazón orgulloso y vanidoso del hombre nuevamente buscó reconocimiento y poder, sumando títulos como apóstol. E incluso, hermanos, llegamos hasta arcángeles. Y no es chiste, hermano, de verdad. Eh, Volvamos al punto que les comentaba al inicio, de ese hombre y sus deseos de orgullo y vanagloria. Ese hombre eh, buscaba eh, algo que, según él, lo haría mejor. Según él, le daría ese vacío o llenaría ese vacío que tenía en su vida. Y claramente sabemos que no va por ahí la cosa, ¿verdad? Por eso les comento esto, porque todo esto fue generado por esta idea de saciar esta sed de influencia, de poder y de reconocimiento. ¿Se acuerdan de la película Gladiador? A mí me gusta el cine, ustedes saben. Ahora llega la 2 ahora, quiero verla. Hay una escena ahí que me gusta mucho, que es cuando el emperador, Marco Aurelio, está en su recámara, como en su pieza, ¿no? Y manda llamar a Maximus. Y lo llama y le comenta de que pronto va a dejar, que ya está cansado, está viejo y quiere dejar como su puesto. Y le dice de que él no confía en nadie más que no sea él. Entonces, eh, uno, claro, uno, uno piensa, ¿qué había hecho yo tal vez? Oh, gracias, Marco Aurelio, por ese reconocimiento, ese honor de poder ser emperador. O sea, claro, en este caso, el César. Y, pero él no dice eso. Él lo que dice es, te agradezco mucho por este privilegio, pero lo único que quiero es ir a ver a mi esposa y a mi hijo, que no los veo hace 3 años, 11 meses y 3 días. Y ahí, ahí, ¿cómo se llama? Le dice justamente el emperador la frase clave. Por eso debes ser tú, porque no estás turbado por las ansias de poder. Sí. Por esta razón quiero hacerles una pregunta. ¿Hay una vocación en tu servicio? Si nadie te aplaude, ¿seguirás enseñando la palabra con la misma fidelidad, temor y reverencia? Si tu respuesta en tu interior fue que sí, es porque deberías entender que lo más importante es que otros crezcan y que tú disminuyas. Esto es justamente lo que el Señor está buscando de un pastor, de un predicador o de un maestro. Entonces, ojo con los que desean estas ansias, dice Santiago, pues los que pretenden ser maestros seremos juzgados con mayor severidad que cualquier otro hermano. Entonces, es ahora donde viene un conjunto de exhortaciones, que las dividiré en 4 puntos, que los iremos tocando uno a uno. Estos puntos se complementan entre sí y tienen todo que ver con la primera exhortación que hablé más arriba. Porque hablar lo que uno habla y decir las cosas que uno dice reflejan claramente mi nivel de madurez. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto es muy importante, porque para poder ser maestro, predicador o líder, es imprescindible tener un carácter maduro. Entonces, el que anhela ser maestro o anhela ser predicador, primero debe observar sus palabras. Observa tus palabras, hermano. Ahora, si tú estás pensando, porque sé que muchos lo están haciendo en este momento, ¿sabes? Me parece bien, pero la verdad es que yo no quiero ser líder. No quiero ser maestro, ni predicar, ni nada que tenga que ver con eso. Sé que hay muchos que están pensando. Tengo que decirte esto, hermano. Todos nosotros tenemos nuestros procesos, pero necesariamente somos parte de una comunidad y esto lo convierte en una responsabilidad comunitaria, en tu responsabilidad comunitaria. Es muy probable que conozcas a alguien que sí desea hacerlo de forma sincera. Y es ahí donde tú puedes ayudarlo, es ahí donde tú puedes darle una mano.
entendiendo estas verdades que nos exhorta Santiago y puedes de esta forma alentarlo y guiarlo a buscar este anhelo de forma correcta. Tú puedes ser usado por el Señor también para eso. No pienses que no. Hermanos, debemos entender que tenemos una responsabilidad unos con otros. Y es ahí donde entramos de lleno en el tema de la lengua. El énfasis que está colocando acá Santiago y lo importante de observar lo que hablamos, lo que decimos, cómo hablamos las cosas y qué es lo que realmente logra edificarnos. Entonces, en primer lugar, la primera exhortación de Santiago es esta. Santiago 3 del 2 al 4. Recuerden que hay gran beneficio en controlar la lengua. Santiago primero está hablando en lo positivo que resulta el controlar la lengua, lo beneficioso que resulta esto. Y fíjense, por favor, en cómo parte Santiago esta otra parte. Dice, es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar a la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Quiero que se fijen en el inicio. Dice, es cierto que todos cometemos muchos errores, dice. Hermanos, estamos hablando de Santiago. Estamos hablando de un tremendo, de un gigante de la fe. Aquí el mismo Jesús se le apareció personalmente, no porque era su hermano, sino porque se le reveló como el Cristo. Y y este hombre, con humildad, pero con autoridad, reconoce su condición. Y es lo que desea compartirnos, que todos cometemos errores. No hay nadie acá que no cometa errores. Pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, dice después, capaces de controlarnos en todo sentido. El término perfecto en el castellano tiene una definición bien clara. La definición se orienta a alguien que no se equivoca, que no tiene error. Pero en el griego tiene otra connotación, otro concepto. La palabra perfecto acá se traduce en un vocablo que significa plenitud. O sea, alguien pleno, alguien completo, alguien maduro. O sea, podríamos decirlo de esta forma. El texto de recién. Todos nosotros cometemos errores, pero si alguien logra no cometer error dentro de lo que se sujeta al Señor, esa persona va en el camino de una persona madura. O sea, si es que yo logro, por el Espíritu Santo, logro día a día no caer en lo que no debo caer, en no hablar en lo que no debo hablar y en comportarme de una forma correcta, voy camino a esa madurez. Y esto es justamente lo que debe apuntar un líder, ¿verdad? Un maestro o un predicador. Si usted, hermano, no sabe cuidar su lengua, ok, yo no estoy dudando de su fe, por ejemplo. No estoy dudando de su salvación tampoco. Pero esa persona, según lo que nos dice acá Santiago, no estaría lista para ser un líder. No está lista para ser un predicador. No está lista para incluso enseñar. Esta es la lógica de Santiago, que una persona que sabe controlar su lengua es apto para asumir el ministerio de la enseñanza. Es apto para mostrarnos la palabra del Señor. Y también es apto para liderar, pues es capaz también de controlar todo su cuerpo. Esto, hermanos, aunque cueste un poco asimilarlo, es sabiduría que proviene del Señor. Y con todo respeto le pregunto esto. ¿Usted, ¿Usted cree que su punto de vista en este tema es más amplio y completo que el del mismo Señor? No lo cuestione. Esta es palabra de Dios. Y si Él dice que es así, es porque es así. Si no sabemos controlar nuestras palabras, ¿cómo vamos a poder controlar otras áreas de nuestra vida? Si con nuestras palabras somos necios o somos impulsivos o precipitados, evidentemente también con el resto de nuestra vida vamos a estar constantemente pecando, fallando, dañando la conciencia de nuestro prójimo. Pero al mismo tiempo, hermano, aquí también hay una cosa positiva. Si aprendes a controlar tus palabras, ese dominio propio lo lograrás tener también en otras áreas de tu vida. Eso es interesante. Miren ahora, acá hay dos imágenes muy particulares. El versículo 3. Son imágenes muy sencillas, pero muy profundas. Podemos hacer, dice el texto, que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. Acá está diciéndonos Santiago, aprenda a controlar tus palabras.
aprende a controlar tu lengua. Y las otras áreas de tu vida será mucho más sencillo lograr este dominio. ¿Tienes problema con el chisme, hermano? ¿Hablas mal de otros? ¿Estás constantemente criticando a otros a sus espaldas? Recuerda, el noveno mandamiento dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Éxodo 20, versículo 16. Ahora, ojo, porque las palabras no solo son las que yo pronuncio de forma oral, las palabras también pueden ser las que yo escribo en un grupo de WhatsApp. Las palabras también pueden ser las que yo coloco en el estado de Facebook, en una foto que comparto en Instagram o en un video en TikTok. Si no puedo controlar eso, tengo un serio problema, porque el resto de mi vida también será difícil de controlar. Miren esta otra imagen del versículo 4. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. Entonces, miren lo que nos está diciendo aquí Santiago, en relación también a lo anterior. Hay gran beneficio en controlar la lengua. Es señal de madurez espiritual el que sabe controlar sus palabras. Debemos buscar hacerlo, hermanos, pues hay un gran beneficio en saber controlar nuestras palabras, ya sean estas orales o escritas. La segunda exhortación de Santiago es esta. Santiago, el versículo de 5 y 6. Hay gran mal en no controlar la lengua. Este punto demuestra un contraste con el punto 1. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. Wow. Generalmente esta es una manera de distinguir quienes anhelan el liderazgo de la iglesia, por vocación y espíritu de servicio, o quienes lo quieren simplemente porque desean poder o reconocimiento. Porque aquel cuya motivación es la última, el poder y el reconocimiento, tienen una característica. Esa persona habla mucho de lo que hace y de lo que es. O sea, en buen chileno, se agranda. Esta persona no está dispuesta a hacer las cosas en silencio, a entregarle su servicio al Señor sin que nadie lo vea. El problema de este ejemplo es el gran daño que produce esto. Esta persona te puede decir, sí, por hermano, yo hace un tiempo estuve con unas personas traduciendo una porción de las escrituras en una tribu de la selva amazónica. Y resulta que este individuo ni siquiera ha ido a la esquina. Entonces, la credibilidad y el testimonio se ven afectados cuando esta persona empieza a ejercer su liderazgo de alguna forma y su autoridad se va viendo menguada por quienes le entregaron su confianza en algún momento. Y ojo también con otra cosa. Esto no tiene edad. No pienses que madurez es sinónimo de edad. Alguien puede llegar a los 55, 60 años o lo que sea y ser sumamente inmaduro. Por eso, preocupémonos de hacer un servicio con excelencia y haga la obra del Señor a conciencia, hermano. Muchas veces nadie tiene necesariamente por qué saberlo. Si el Señor, en su misericordia, desea recompensarlo, amén por eso. Pero que no sea esa su motivación. Hágalo con un corazón sincero, porque ama al hermano y ama al Señor. Esto será realmente lo que traiga bendición para usted y para su comunidad. El versículo 6 dice, de todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. Acá ya empieza a hablar de manera completamente negativa de la lengua. El versículo 6 es toda una idea expresada por Santiago, pues habla que cuando la lengua está inflamada como una llama de fuego, es un fuego de maldad, un mundo de maldad. Y por consecuencia, como es uno de nuestros órganos, nos contamina también por completo. Puede incendiar toda nuestra vida, dice Santiago. O sea, todo comienza a ser dominado por esa maldad. La ilustración es bastante clara. Nosotros sabemos cómo es el fenómeno de los incendios, ¿verdad? En nuestro país. Sabemos lo terrible que son sus resultados. Por eso, esta ilustración nos debería bastar para entender
que la lengua, o sea, las palabras mal dirigidas, pueden hacer de tu vida y la de quienes te rodean un verdadero infierno, si no la logras controlar. Es muy interesante cómo este ejercicio se puede aplicar al encontrarnos en situaciones como el hablar mal de otra persona, por ejemplo. ¿Usted sabía, por ejemplo, que está prohibido en el noveno mandamiento que les compartí hace un rato el hacer una mala reputación a mi prójimo? O sea, que debemos cuidar la honra del otro, aunque esto a veces sean cosas verdaderas. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, inventemos algo ficticio. Llego en la mañana, está el Robert ahí con el audio, con los instrumentos, y yo le voy allá y le digo, Robert, ¿sabéis qué? Está muy alto, ¿por qué no lo bajáis? No, 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 déjalo arriba nomás. No, pero es que no, 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 yo quiero que esté arriba, por ejemplo. Ya, y yo me voy y después empiezo a decirle a un hermano, este hermano, el Robert, porfiado el hombre, porfiado, terco, testarudo. Lo que pasó efectivamente fue eso, fue una verdad. Pero claramente no es, no es el camino que yo debía hacer después, ¿verdad? Empezar a crear una falsa verdad con respecto a lo que el Robert eh, es como persona, ¿verdad? El hablar mal, pero con verdad, yo le generé una identidad falsa al Robert frente a otros que tal vez no lo conozcan como yo, aunque lo que haya dicho haya sido verdadero. Eso, hermanos, es pecado. Ese hecho tal vez fue real, pero ese hecho definió a Robert, tal vez alguien nuevo que escuchó lo que yo dije del Robert, se hizo una idea de lo que era Robert. Le puse una etiqueta al Robert. Roberto es mucho más como persona que alguien que solamente le guste tener el volumen fuerte, claramente. Robert es buen esposo, un buen padre, un buen amigo. ¿Se dan cuenta? Es más que solamente, no, deja la cosa arriba. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Yo tomé una sola cosa de él en ese momento y le generé una etiqueta. Esto se reconoce como falso testimonio. Hermanos, yo he pecado de esta manera y debo reconocerlo. Yo sí, en más de una ocasión, he hablado mal de otros, porque esa esencia está en mí también. Soy pecador también. Pero el punto acá también va en que no necesitamos decir palabras feas ni garabatos para estar pecando. Les pongo otro ejemplo, miren. Escuchen. Hagamos algo ficticio. Oremos, hermanos amados, por nuestro gran amigo y servidor Roberto, quien nos guía cada domingo a adorar al Señor por medio de la alabanza. Convéncelo, por favor, Señor, de abandonar su porfía, su dureza de corazón y muéstrale la verdadera forma de guiar a tu pueblo por medio de un sonido adecuado que nos haga concentrarnos en tus bienaventuranzas. Amén. ¿Se fijan? No hay ninguna mala palabra, pero es exactamente lo mismo. No hay ningún garabato, pero de igual forma estoy pecando en lo que dice Santiago. Estoy maldiciendo a mi prójimo, estoy hablando mal, estoy maldiciendo, o sea, hablando mal de él. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, tengamos cuidado, no se trata de decir garabatos o no decirlo, se trata de algo mucho, pero mucho más profundo. La tercera exhortación de Santiago es esta, versículos 7 y 8. No es posible controlar la lengua con nuestro propio esfuerzo. No es posible. No hay forma, no hay caso. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna, incansable, llena de veneno mortal. No es posible dominar la lengua por autoesfuerzo, ni por sagacidad, ni por autocontrol. ¿Has visto animales grandes, feroces, que han sido domesticados? Sí, leones, tigres, elefantes. Yo creo que muchos de ustedes también, ¿verdad? Pero jamás han podido domesticar nuestra lengua. El punto acá es, nadie por sí mismo puede hacer esto. Ese es el punto. Recuerde que el enfoque acá es madurez para el ministerio, madurez para el liderazgo en la iglesia. Todo esto es una advertencia para todos nosotros. ¿Quién es realmente maduro? ¿El que es exitoso, con buena facha, que todos lo reconocen?
¿O el bacán es el que sabe dominarse a sí mismo? Ese es un varón maduro. Ese es el punto ahí. Solo el Espíritu Santo puede darnos dominio propio. Y acá es donde viene la clave. Cuando el apóstol Pablo habla acerca del fruto del Espíritu, ¿qué es lo que dice? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y entre medio dice dominio propio. El dominio propio es fruto del Espíritu. ¿Saben quién tiene dominio propio? No es aquel que hace un gran autoesfuerzo por controlarse a sí mismo. El que tiene dominio propio es aquel que se entrega en las manos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo domine. De eso se trata. Esta es la clave para lograr nuestra madurez, que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Hermano, entrega el control de tu vida al Espíritu Santo de Dios y Él producirá un fruto en ti, que será el de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio, o templanza también como es conocido. El dominio propio es fruto del Espíritu Santo. El punto de Santiago es, por mí mismo nunca voy a poder controlar mis palabras, y al no poder controlar mis palabras, no podré controlar nada más en mi vida. Pero si me entrego al Espíritu Santo, Él me dará el dominio propio y controlando mi lengua podré controlar todo lo demás en mi vida. Y la cuarta y última exhortación de Santiago es del 9 al 12. La profunda contradicción en nuestro hablar es muestra de un corazón no arrepentido. A veces la lengua alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, esto no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Acá hay otro punto clave. Santiago acá nos está llamando al arrepentimiento. Santiago no nos está mostrando técnicas para controlar la lengua. No nos está mostrando técnicas para mejorar mi hablar. Esto no es un problema de conducta, de lo que hablo o no hablo, de lo que digo o no digo, o de contar hasta 10 para no decirle será. No, hermanos, no es un tema conductual, es un tema que proviene de nuestro corazón. Es un problema del centro de nuestra existencia, es el tema de la raíz de nuestra vida. Proviene de acá nace, de acá flora. Es justamente allí donde nosotros honramos o no honramos a Dios. No hay términos aquí hay neutro o intermedio, es sí o no. Neutralidad no hay en ese lugar, y es ahí donde está el problema, dice Santiago. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? No, ¿verdad? No se puede, es imposible. Después nos sigue diciendo, ¿acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Ahora, hermanos, viene el verano, y yo espero tener los frutos de mi esfuerzo durante el año de estar regando ahí. Y espero que, por ejemplo, el peral me pueda dar unas ricas manzanas. ¿O no se puede? No se puede, ¿verdad? Si yo voy un tiempo más a buscar peras al manzano, no me va a dar peras el manzano. ¿Y saben por qué? Porque nunca fue el manzano un peral. Y de esto se trata todo esto, de que de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, como les decía al comienzo, yo no estoy hablando acá retóricamente. También estoy confesando lo que me pasa a mí cuando yo he hablado mal también de mi prójimo. Porque muchas veces lo he hecho y por consiguiente he pecado contra Dios y contra mi hermano. Mi problema no es simplemente de conducta, mi problema es que tengo que aprender a controlar mi lenguaje. El problema es mi corazón, donde abrigo los prejuicios, donde abrigo rencores, donde me he creído superior muchas veces a otros. Todos esos son pecados gravísimos. Es pecaminoso el chisme, hermanos, como también es pecaminoso el prejuicio.
Como comunidad necesitamos crecer en esto. De la abundancia del corazón habla la boca. Yo tuve que mirarme al espejo y enfrentarme a esto y pedirle perdón a Dios. Tú tal vez debes también mirarte a ese espejo y decir que de tu boca también han salido palabras que reflejan tu corazón y que en el fondo deberías ser confrontado de igual manera y reconocerlo con un corazón sincero delante de tu Señor. Solo de esta manera, ese arrepentimiento genuino mostrará poco a poco la transformación que el Señor quiere hacer en ti para que vayas dando pasos hacia un posible liderazgo fiel, en donde el temor reverencial a Dios vaya mostrando cada día tu verdadero carácter y madurez. Oremos, hermano. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que nos has entregado. Gracias por estas verdades, Señor, que aunque nos confrontan, Señor, provienen desde lo más profundo de tu corazón, Señor. Y, y desea moldearnos, Señor. Desea mostrarnos nuestra condición, nuestra realidad. Desean decirnos también que hay esperanzas, Señor, si es que depositamos, Señor, nuestra vida y todo lo que somos eh, a lo que tú deseas por medio del Espíritu Santo, Señor. Que el Espíritu Santo pueda, Señor, guiarnos, pueda entregarnos ese fruto, Señor, que nos pueda hacer mejores hermanos, mejores personas, Señor, mejores esposos, padres, amigos, hermanos. Ayúdanos, Padre, a ser moldeados, a que ese corazón, Señor, que pueda estar duro, tú puedas, Señor, hacerlo de carne, Señor. Que pueda, Señor, reconocer la necesidad, Padre. Reconocer que, que existe una esperanza por medio de Jesucristo y su muerte en aquella cruz, Señor. Existe una esperanza gloriosa de poder restablecer nuevamente esa relación contigo, Señor. Y, y te pedimos de cada uno de los que estamos acá, Señor, podamos entender de que nuestra esencia va de continuo al mal. Y es por eso que necesitamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a poder doblegarnos, a poder humillarnos, Señor, a poder eh, negarnos a nosotros mismos, Señor. Porque si nos negamos a nosotros mismos, es la última, es la única forma, Señor, de que podamos reconocer que no somos superiores, Señor, que necesitamos de tu mano puesta en nosotros, Señor, para que podamos ser cada día más semejantes a Cristo. Gracias por este tiempo y por cada uno de los que estamos acá. En nombre de Jesús. Amén.